Buen día, el Señor les bendiga. Esperamos que cada uno de ustedes esté bien en sus hogares. Gracias a Dios por este nuevo tema que vamos a ver ahora. Se llama el estado de los muertos. Muy bien, ya como tú bien mencionaste, el tema pasado fue el de las resurrecciones y hablamos de dos clases de resurrecciones, de las temporales y las resurrecciones eternas. Y ahí desarrollamos todo ese tema en el estudio pasado. Hoy estaremos desarrollando lo que es el tema del estado de los muertos. Y por supuesto, en cuanto a este tema, es un tema muy sensible, ¿verdad? No sé qué opinas tú en relación a esto y que ella nos presenta varias posiciones en cuanto a este tema, ¿verdad? ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, yo estoy segura que hay diferentes criterios, diferentes posiciones. Creo que a lo largo de la vida cristiana hemos escuchado diferentes predicaciones también y enseñanzas con respecto a cómo se encuentran los que ya murieron. En la pantalla vemos esa pregunta, si están en un estado consciente o en un estado inconsciente. Yo realmente creo que es interesante evaluar cada posición. No podemos decir tristemente que todas las posiciones son correctas. Creo que eso es parte de lo que como creyentes maduros tenemos que ir haciendo. Tomar un criterio y en este caso la base es la Biblia, ¿verdad? Eso es correcto, la Biblia y también el enfoque, digamos, que uno pueda darle con respecto a una posición en particular. Ahorita nosotros estamos compartiendo el enfoque de la trascendencia. Dios es un Dios trascendente, o sea, va mucho más allá de las limitaciones o de los límites que Él ha establecido para la vida terrenal. Ese es el enfoque que estamos teniendo. Entonces, la trascendencia nos tiene que decir a nosotros si el estado, digamos, de los muertos es consciente o inconsciente. Si es un estado inconsciente, pues no hay trascendencia, porque todo el mundo cree que la persona que murió, pues se quedó sin seguir en un estado consciente. Entonces, en el enfoque de la trascendencia, tendríamos prácticamente que un estado inconsciente no le daría trascendencia. No respaldaría el enfoque de la trascendencia. Entonces vamos a ir viendo y incluso como bien tú lo dijiste, pues yo creo que la posición más fuerte será la que mejor argumentada esté y la que mejor respaldada bíblicamente esté. Entonces desde esa perspectiva es que vamos a medir el desarrollo del tema de lo que estamos definitivamente haciendo. Excelente, porque creo que es un tema importante para que vayamos clarificando y teniendo bases de esperanza reales, no subjetivas, sino reales, ¿verdad? Correcto, y por eso es que para poder sustentar algo bien argumentado, tenemos que regirnos a bases interpretativas que se establecen para entender si los textos se están entendiendo correctamente. Entonces nosotros vamos a establecer 3 bases interpretativas para este tema de todas las que hay, pues porque por supuesto que hay mucho más reglas o mucho más normas interpretativas para que la interpretación no quede sin control. Si la interpretación queda sin control, entonces las cosas pueden ser diferentes para todos. Cada quien podría pensar y decir lo que fuera. Lo que cree y lo tendríamos que aceptar. Claro. Pero no, la hermenéutica y la exégesis establecen pautas interpretativas que nos regulan por dónde debe de ir la interpretación de los textos. Y entonces tenemos ahora aquí 3 bases interpretativas que vamos a usar. La primera es el uso del contexto de los textos. O sea, un texto no se puede interpretar solo así
escrituralmente, sino que hay que conocer toda su circunstancia, y eso lo vamos a ampliar un poquito más en lo que vamos a decir en un momentito. El segundo elemento es la observación progresiva de los textos. Y el tercer elemento tiene que ver con la interpretación de los textos sobre la base de la teología bíblica sistemática. Cuando hablamos de eso, pues lógicamente tenemos que decir en qué consiste cada una de ellas. Entonces, una de las cosas que vamos a mencionar ahorita en cuanto a la primera regla interpretativa, el uso del contexto de los textos, es que hay que partir del momento histórico de cada texto y su circunstancia, ¿verdad? Claro, no es lo mismo leer una cosa hoy día a entender el por qué se escribió en ese momento y qué cosas estaban a su alrededor. Sí, el primer elemento que nosotros ponemos ahí en la investigación del contexto es quién lo escribe, ¿verdad? El segundo elemento es a quién se lo escribe. El tercer elemento que tenemos que ver ahí es por qué se lo escribe, qué originó en el escritor la intención de escribir lo que él escribió. Por supuesto que nosotros tenemos que entender que la intencionalidad primaria de todo lo que tenemos en la palabra parte de Dios. Amén. ¿Verdad? Dios es el originador principal de todo lo que en la Escritura tenemos. Pero Dios no lo hizo de una manera descartando las características del ser humano, sino que Él usó cada una de nuestras características. Por eso es que además de lo que tenemos nosotros de el autor divino de la palabra, también tenemos autores humanos donde Dios usó las características particulares de cada uno de ellos para poder transmitir lo que ahora tenemos en la palabra del Señor. Eso es interesantísimo. Es interesantísimo porque fíjate que si nos ponemos a pensar, a Dios no lo limita nada. No. Entonces, Él pudo haber entregado rollos escritos, pudo haber entregado, como le hizo a Moisés, los 10 mandamientos en unas tablas y así darlo todo para que simplemente la palabra de Dios apareciera. Correcto. Pero no quiso hacer eso. No. Eso es interesante, que Él quiso usar a estos vasos, a estos utensilios que son los seres humanos que Él escogió, y no los anuló, porque eso es parte de una enseñanza preciosa sobre el canon. Y es que Dios no anuló las personalidades de cada uno. Por eso es que algunos son más enérgicos, otros son más cariñositos. Cada quien usó una manera de decir las cosas dentro de un parámetro de inspiración de Dios, pero que dejó el Señor que la persona pudiera irse desarrollando según eso que Él ya había logrado, sea conocimiento, sea edad, sea también personalidad. Y esos son parámetros muy interesantes porque yo veo ahí a un Dios que sabe que creó personas, como lo vimos en la lección pasada también, que Él mismo nos hizo, nos puso su imagen, y esa imagen tiene para el Señor un valor. Me gusta ese concepto. Bueno, definitivamente Dios decidió hacernos parte de su equipo. Como Amén. Tú bien dices, Él pudo haberlo hecho a su manera, a su propia manera, Sí. sin tomarnos en cuenta. Sí. Pero a Él le plació tomar en cuenta las características con las cuales Él nos había creado y usarnos como sus instrumentos. Y por eso es que es importante que dentro de la contextualización de los textos tenemos que tomar en cuenta el pensamiento del tema de la época. O sea, cuál era la comprensión que en esa época se tenía con respecto a algunos temas. Eso es definitivamente algo que tenemos que tomar en cuenta en todo lo que está pasando. Y por eso es que eso nos
pone a nosotros al segundo punto, que en el segundo punto tenemos la observación progresiva de los textos. Eso significa que el pensamiento de los textos, según donde está ubicado el texto, lo que se sabe de un determinado tema en una época antigua es menor a lo que se sabe en una época posterior. Claro. Porque el pensamiento es evolutivo, la teología es evolutiva. Lo que entendieron los personajes inicialmente de lo que se comunicó es menor de lo que se entendió posteriormente. De hecho, nosotros hoy en día entendemos más ampliamente todo el contenido bíblico porque nosotros tenemos contenido que los escritores del Antiguo Testamento no tuvieron. Y eso es lo que hace, digamos, que un tema se pueda entender definitivamente de mejor manera. Claro. Lo que entendió, por ejemplo, Moisés con respecto a lo que entendió Abraham era mucho mayor que lo que Abraham entendió en su época. De hecho, Abraham no supo las leyes que se le fueron dadas a Moisés a la hora de que ya su pueblo estaba formado. A Abraham solamente se le ofreció que de él iba a venir un pueblo, una nación, se le ofreció tierra, pero Abraham ya no vio la completación de esa promesa. El que sí ya lo vio fue Moisés. Abraham no supo de los 10 mandamientos, no supo de la ley dada por Moisés. Entonces, lógicamente, la época posterior viene a traernos más información que lo que es una época anterior. Y eso es importantísimo tomarlo definitivamente en cuenta, ¿verdad? Muy bien, el otro elemento, digamos, que tenemos que tomar en cuenta es el elemento de la base interpretativa sobre la teología sistemática. Y ahí tenemos un poquito, ¿verdad? Porque a veces se hace una interpretación donde yo le llamo interpretación tipo pollo. ¿Tú te recuerdas, verdad, en qué consiste la interpretación tipo pollo? Claro que me acuerdo, sí. El uso del pollito es realmente bien exacto, porque cuando uno ve comer al pollito, normalmente no pica en un solo lugar, sino que pica por aquí, pica por allá y anda rascando y picando por todos lados. Exactamente, es picar todos los textos pero sin ninguna conexión. El punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta, hermanos, es que la Biblia es una sola. Sí. Todo su contenido es uno solo. Entonces nosotros no podemos interpretar los textos separados uno de otro, sino que tiene que ser en textos definitivamente conectados. Fíjate que el sábado le estaba yo comentando precisamente al grupo de alumnos que tengo, que muchas veces nosotros hemos aprendido mal a leer las escrituras. Por ejemplo, voy a decir cartas que son pequeñitas, inclusive no las leemos de un solo, las leemos por separado, máxime si nos gusta un verso. Si nos gusta un verso, solo ese verso agarramos y a veces no hemos leído qué dijo antes, qué hizo después. Y decía yo a los alumnos, ¿acaso usted cuando recibe la carta de su mamá, el primer día lee el saludo? Una semana después lee qué dijo en medio. Y hasta un mes después lee qué dijo en el final. No lo hacemos de esa manera porque hacerlo así le perdemos todo el sentido, ¿verdad? Absolutamente. Y en algunos casos ni siquiera se lee, ¿verdad? Totalmente la carta. Entonces, nosotros debemos de tener claro ese aspecto, ¿verdad? Que a la hora de interpretar un texto lo tenemos que interpretar a la luz de su totalidad. Este principio es lo que se conoce como teología sistemática, donde el trabajo que la teología sistemática hace es reunir toda la información con respecto a un tema, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todo, absolutamente todo, y lo integra. Y entonces de esa manera se hace una mejor comprensión de un tema y por consecuente se tiene una mejor claridad del manejo de un tema y tiene una mejor conclusión de tema. A este principio de teología sistemática yo le llamo el principio de tesis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tesis requiere de la presentación de un tema
en su sentido completo. Ujú. Y también en el punto anterior de la revelación progresiva, yo le llamo el principio de la regla actualizada. O sea que Ajá. cuando, digamos, viene progresivamente el desarrollo de la revelación, la que nos marca la pauta de la norma vigente es la última regla que se tomó, sustituyendo definitivamente las reglas que anteriormente se habían dado. Ese principio es muy importante porque a veces uno escucha predicaciones que anulan totalmente lo que dijo alguno de los apóstoles, de los escritores del Nuevo Testamento, y se está basando únicamente en un dicho o en una expresión del Antiguo Testamento. Y de veras es importante porque no puede ser igual el entender que esto fue vigente y tuvo un peso grande en su época, en su momento, pero que el momento que estamos viviendo, eso ya fue sustituido. De hecho, la cruz de Cristo realizó una gran serie de cambios de reglas normativas que se tenían en el Antiguo Testamento, que ahora en el Nuevo Testamento no se tiene. Y eso es importantísimo tenerlo y tomarlo en cuenta.